La humillaron y la echaron del lugar. Pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó enfrentó consecuencias impredecibles. Lo que ocurrió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para los pasajeros, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy. Si te gustan las historias como esta, no olvides compartirlas y suscribirte para ver más. Ava, la cabina del vuelo 308 tenía ese silencio matutino, ese que envuelve el aire justo antes de que el amanecer atraviese las nubes. Cuando los pasajeros aún no deciden si van a echarse una siesta, leer o simplemente mirar por las ventanas ovaladas y fingir que el mundo real no existe. Pero para Sade Morris, una joven madre negra sentada en la fila 18C con su hijo Noah, de 18 meses, acurrucado contra su pecho, no había lugar para la distracción, porque cada movimiento que hacía, cada ajuste de la pañalera, cada suave murmullo para calmar a su hijo inquieto, parecía atraer miradas. Sade había subido al avión la última, haciendo malabarismos con un portabebés, un cochecito que los agentes de embarque tuvieron que plegar con dificultad y una pañalera que no era de diseño, pero sí práctica, llena de juguetes, toallitas, bocadillos y esperanza, y lo había hecho todo sin quejarse, moviéndose con rapidez, disculpándose con los demás pasajeros al golpearse algunas rodillas, intentando acomodarse en su estrecho asiento con la menor interrupción posible, con una sonrisa tensa y una postura cuidadosa, consciente como solo las madres como ella deben ser, sobre todo en situaciones donde no suelen recibir consuelo. Pero no todas estaban de humor para la condescendencia. La azafata, cuya etiqueta decía Gillian jefa de servicio a bordo, y cuyo moño rubio platino parecía tallado con precisión militar, vio a Sade en cuanto entró en el avión y siguió cada uno de sus movimientos por el pasillo, con ojos impasibles. No por curiosidad, ni siquiera por protocolo, sino con la mirada endurecida, casi quebradiza, de quien ya había formado una conclusión mucho antes de que la madre llegara a su asiento. Gillian llevaba más de una década trabajando en rutas de larga distancia, y aunque nunca lo decía en voz alta, había un tipo de pasajera que consideraba alborotadora incluso antes de hablar, y ya fuera por los suaves arrullos del bebé, por la forma en que Sade se apresuraba por el pasillo con visible urgencia, o quizás por algo mucho menos obvio y mucho más siniestro, Gillian ya había decidido que esa mujer iba a ser un problema. Y cuando el bebé empezó a llorar, no a gritar, ni a gemir, sino a soltar ese llanto suave y entrecortado que todo padre reconoce como agotamiento mezclado con un aire desconocido, Gillian atacó. Caminó por el pasillo con la autoridad de un guardia de prisión pasando lista, se inclinó con una media sonrisa condescendiente que no le llegó a los ojos, y dijo lo suficientemente alto como para que 4 filas la oyeran. Señora, tendrá que controlar a su hijo, o tendré que pedirle que pase a la cocina hasta que se calme. No podemos molestar al resto de los pasajeros antes de que hayamos despegado. Sade parpadeó atónita, con la mano todavía acariciando suavemente la espalda de Noah. Sus labios ya formaban una disculpa a pesar de que el bebé estaba más callado que el hombre que roncaba 2 filas detrás de ellos. Lo siento, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Solo está cansado. Llevamos viajando desde anoche y yo. Gillian levantó una mano. Señora, este no es mi primer vuelo y no tengo tiempo para escuchar su historia. Espetó, con un tono repentinamente más agudo, sus palabras cortando el silencio como un cristal contra un azulejo. Si no puede con su hijo, podemos encontrar a alguien que pueda ayudarla. Tal vez un asiento familiar en la parte de atrás, lejos de... Hizo una pausa e inclinó la cabeza, observando a los pasajeros cercanos. Nuestros pasajeros premium. Sade abrió la boca en señal de protesta, pero antes de que pudiera decir nada, una mujer al otro lado del pasillo se removió incómoda en su asiento, mientras un hombre de negocios que iba delante sacaba su teléfono y empezaba a grabar, inclinándolo sutilmente lo justo para captar la conversación. Pero entonces, antes de que Sade pudiera responder, antes de que Gillian pudiera soltar otro golpe verbal, Noah, su pequeño, se apartó de su pecho, parpadeó de par en par, con los ojos adormilados,
y dijo algo que silenció la fila, luego el pasillo, luego toda la parte delantera del avión. Con la inocencia pura y sin afectación que solo la voz de un niño pequeño podía transmitir, Noah señaló con su dedito a Gillian y dijo, con la voz más clara que alguien le hubiera escuchado jamás a un niño de su edad, ¿por qué odias a mi mamá? Gillian se quedó paralizada, con la boca entreabierta. El empresario jadeó. La mujer del otro lado del pasillo dejó de fingir que revisaba su correo electrónico. Sade, que había soportado cosas peores en salas de juntas y aeropuertos, entre miradas y silencio, sintió que se le cortaba la respiración, porque su hijo había dicho lo que ningún adulto se había atrevido a decir. Y ahora, nada volvería a ser igual. La pregunta, tan pequeña en voz y tamaño, pero de enorme impacto, colgaba en la cabina como un cable de alta tensión, crepitando silenciosamente, atrayendo todas las miradas de las filas circundantes hacia el espacio entre el dedo extendido de un niño pequeño y una atónita azafata que acababa de comprender que ningún protocolo, ningún uniforme, ningún año de antigüedad podría protegerla de la cruda verdad de la honestidad de una niña. Porque cuando Noah preguntó, ¿por qué odias a mi mamá?, no solo había hablado, sino que había dejado en evidencia. Todo el cuerpo de Sade se tensó, no por vergüenza ni por miedo, sino por ese profundo dolor generacional que sienten las madres negras cuando el mundo les enseña los dientes y sus hijos lo ven, cuando el velo se levanta demasiado pronto y un niño aprende, allí mismo, en el siglo XVIII, que a veces, tu madre será maltratada no porque haya hecho algo malo, sino simplemente por ser quien es. Gillian Larkin, jefa de servicio a bordo y autoproclamada reina de su cabina, abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir como buscando las palabras que nunca pensó que necesitaría. No una disculpa, porque disculparse no estaba en su guión, sino algo, cualquier cosa, para calmar el repentino calor que irradiaba por todos lados del avión, como si la cabina ya no volara a 9 metros, sino que flotara al borde de algo mucho más volátil. Yo no odio a tu mami, balbuceó, riendo nerviosamente con esa forma frágil que tiene la gente cuando la verdad les duele profundamente y saben, en el fondo, que es culpa suya. Está cansado, ¿verdad? Los niños a veces dicen cosas muy graciosas, ¿verdad? Pero nadie rió, ni la mujer del 17D, que se bajó los auriculares por primera vez, ni el adolescente del otro lado del pasillo, que lo había estado grabando todo con los ojos abiertos tras la cámara del teléfono, como si supiera que no era solo un momento, sino una prueba, ni el hombre mayor cerca del frente, que se giró lentamente en su asiento y dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie, no creo que ese chico esté confundido en absoluto. Sade, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del tiempo, ahora levantó lentamente a Noah a su regazo y le acomodó los rizos con dedos temblorosos, no porque tuviera miedo, sino porque quería que sintiera su calma, que supiera que incluso ahora, incluso allí, sus palabras tenían poder, y su voz sí, su vocecita acababa de iniciar algo que nadie podía detener. Creo que le debes una respuesta a mi hijo, dijo Sade finalmente, no en voz alta, sino con firmeza, con un tono que no grita, sino que llama la atención porque está construido con la verdad, porque está moldeado por años de ser ignorada, puesta en duda y aún así, aparecer. Porque él lo ve todo con claridad. Y quizá tú no. O quizá sí. Y eso es lo que te asusta. El peso de sus palabras oprimía a Gillian, como la presión de la cabina al despegar. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera soltar un discurso corporativo o retirarse a la seguridad de la cocina, otra voz entró en la conversación, desde varias filas más adelante. Una mujer con una chaqueta azul marino se levantó y se giró, revelándose no solo como pasajera, sino como alguien completamente diferente. Me llamo Dana Robards, anunció, levantando una credencial de cuero que colgaba suavemente de una cadena alrededor de su cuello. El sello brillaba bajo las luces de la cabina. Y soy la oficial federal de cumplimiento de derechos igualitarios del Departamento de Transporte. No tenía pensado trabajar hoy, pero por desgracia,
Gillian, parece que no me has dado otra opción. Toda la cabina se quedó sin aliento. Gillian parpadeó. Said entreabrió los labios, atónito. Incluso Noah levantó la vista, parpadeando una vez como si supiera que el ambiente había cambiado. He estado observando toda esta interacción, continuó Dana, entrando en el pasillo, con voz fría y profesional, pero impregnada de una furia silenciosa que parecía una mecha que se quemaba lentamente. Y antes de aterrizar, quiero que entiendan algo muy claro. No solo se avergonzaron a sí mismos ni a su aerolínea. Cometieron una violación de la dignidad, del protocolo y, posiblemente, de la ley federal contra la discriminación. Los pasajeros susurraron. Alguien comenzó a aplaudir. Aplausos incómodos y dispersos que crecieron a cada segundo hasta llenar la cabina como un trueno tras la serena crítica de Dana. Gillian retrocedió pálida. Pero Dana no había terminado. Presentaré un informe preliminar a la oficina ejecutiva de la aerolínea antes de llegar a nuestro destino, dijo, volviéndose hacia Sade y suavizando la voz. Señora, si está dispuesta a hablar conmigo cuando aterricemos, me gustaría documentar esto adecuadamente y recomendar medidas disciplinarias inmediatas, no solo para la azafata, sino también para el supervisor, que permitió que existiera esta cultura. Sade asintió, todavía incrédulo, mientras Noah aplaudía suavemente, imitando el sonido a su alrededor, con la sonrisa de vuelta, completamente inconsciente de que acababa de provocar un incendio inesperado. Pero mientras los aplausos se apagaban y Gillian se retiraba a la cocina, una de las otras azafatas tranquila, más joven, con los ojos muy abiertos se deslizó en el asiento plegable con manos temblorosas y susurró en su teléfono de tripulación. No va a dejar pasar esto, dijo, que si intentan despedirla, revelará lo que sabe, sobre lo que pasó el año pasado en el vuelo 221. El otro extremo de la línea se cortó, y en algún lugar, justo detrás de la puerta de la cabina, comenzó a surgir una tensión diferente, porque ahora no se trataba solo de una madre y su bebé. Había algo más oscuro en el cielo. La cabina, antes bulliciosa de aplausos y tensión justificada, se instaló lentamente en una calma engañosa. El tipo de silencio que se instala no después de la paz, sino después de la revelación, el que llega cuando uno sabe que algo anda mal pero aún no está seguro de cuán profunda es la podredumbre. Y mientras los pasajeros volvían a sus revistas, auriculares y miradas cautelosas, 3 personas a bordo sabían que la historia apenas comenzaba a desentrañar. Sade permanecía sentada en silencio, meciendo suavemente a Noah, con la palma de la mano contra su espalda a un ritmo lento, más para calmarse a sí misma que a su hijo, porque bajo su serenidad, su mente daba vueltas, no con furia, porque una furia que había dominado y enterrado 1000 veces, sino con inquietud, con la inquietante sensación de que el enfrentamiento con Gillian no había sido fortuito ni espontáneo, de que el veneno tras el tono de la azafata tenía raíces más antiguas que este vuelo, más antiguas que este momento, y ahora, con un funcionario federal sentado a solo 3 filas de distancia tomando notas en un diario de cuero negro, Sade sabía que algo más grande se estaba desmoronando. Dana Roberts, oficial de cumplimiento de derechos de igualdad, revisaba una serie de quejas de aerolíneas en su tableta segura. Fruncía el ceño con cada pasada, cada entrada marcada como confidencial, vuelo 221. Cada línea de informes de pasajeros censurados era más inquietante que la anterior. Había patrones, ocultos, cosas ocultadas deliberadamente, y con cada pieza que descubría, se daba cuenta de que este vuelo no era la noticia, sino el encubrimiento que finalmente salía a la luz. En la cocina trasera, Gillian Larkin estaba de pie con ambas manos apoyadas en el lavabo, los nudillos blancos, la respiración entrecortada y superficial. No por culpa, porque la culpa no era algo que Gillian sintiera nunca, sino por un miedo frío y calculador, ese que solo surge cuando te das cuenta de que los secretos que ayudaste a enterrar están a punto de salir a la luz frente a una cabina llena de testigos y un oficial de cumplimiento que casualmente estaba a bordo. Dijiste que esto no pasaría. Susurró al teléfono de la tripulación, con una voz tenue.
apenas audible por el ruido blanco de la cabina. Una voz de hombre respondió al otro lado, suave, mesurada y completamente despreocupada. Solo pasa si lo permites. Sabes lo que está en juego. Mantén la boca cerrada. Eso es lo que acordamos. No, siseó Gillian con la voz temblorosa. Esto no es como antes. Tenía un hijo, y ahora todo el avión me vigila como si fuera una villana, y la mujer del DOT lo anota todo. Si ata los cabos del 221, perderás tu trabajo, respondió el hombre. Pero si dices algo, Gillian, perderás mucho más que eso. Clic. La línea se cortó. De vuelta en la fila 18C, Noah se removía somnoliento en los brazos de su madre, sus dedos regordetes buscando su collar, su rostro pegado al pecho de ella como si nada del caos importara. Pero mientras Sade lo sostenía, su mente volvió a la placa que Dana le había mostrado, la intensidad de la atención de los pasajeros, la inquietante familiaridad de la reacción de Gillian. No solo enfadada, sino acorralada, como una mujer intentando ocultar algo mucho peor que un prejuicio. Sade se giró lentamente hacia el adolescente del otro lado del pasillo, el que aún sostenía el teléfono en el regazo. ¿Puedo ver tu video?, preguntó en voz baja. Él asintió, lo desbloqueó y se lo entregó. Vio el video, la confrontación, la pregunta penetrante de Noah, el silencio atónito de Gillian, y lo detuvo justo en el instante en que los ojos de Gillian se abrieron de par en par, no por culpa, sino por reconocimiento. Ella me conocía, susurró Sade. Dana levantó la vista de su diario. ¿Qué quieres decir? Ya volé con esta aerolínea, dijo Sade lentamente. Estuve en el vuelo 221. Dana se quedó paralizada. Disculpa, estaba embarazada, continuó Sade, con la voz temblorosa, no por miedo, sino por una repentina claridad. Ese vuelo, hubo una emergencia. El avión descendió rápidamente. Nunca nos dijeron por qué, solo que los sistemas se reiniciaron. Gillian estaba en ese vuelo. Ayudó a calmar a los pasajeros, pero recuerdo su aspecto entonces, su aspecto después, como si supiera algo que no podía decir. Dana se puso de pie. Caminó hasta la fila de Sade. Se arrodilló a su lado. Señora, dijo en voz baja, voy a hacerle una pregunta y necesito que sea completamente sincera conmigo. Sade asintió. ¿Recuerda lo que pasó después de que le cayeran las máscaras de oxígeno al 221? Sade parpadeó. Su memoria revoloteó como un carrete viejo. Sí, dijo lentamente. Había un olor, algo químico, y luego me desmayé. El rostro de Dana palideció. Ese vuelo fue borrado de los registros federales, dijo. Los datos de la caja negra estaban corrompidos, pero recibimos un susurro de un miembro anónimo de la tripulación, que se había realizado una prueba con humanos a bordo. Sade sintió un nudo en el estómago. ¿Una prueba?, preguntó, apretando con fuerza a Noah. Dana se levantó lentamente, con la mandíbula apretada. No fue solo un fallo, dijo. Probaron algo. Gas, sedantes, y eligieron ese vuelo porque eran principalmente familias. Los ojos de Sade se llenaron de lágrimas. ¿Estás diciendo? Dana asintió con tristeza. Creo que se suponía que tu hijo nunca recordaría nada, pero ahora había dicho la verdad, y desvelado un secreto que la aerolínea creía enterrado. En ese momento, la voz del capitán se quebró por el intercomunicador, urgente, inquieta. Damas y caballeros, nos han informado de una actualización crítica de los sistemas del control central, y comenzaremos un descenso no programado a una terminal segura para su inspección. Dana se volvió hacia Sade. Esto no es un aterrizaje, susurró. Es un protocolo de contención. El avión no solo descendía, los estaban interceptando. Apenas se había apagado la voz del capitán cuando las señales de los cinturones de seguridad se activaron y un clic repentino y fuerte resonó por la cabina. Un bloqueo mecánico, más profundo y pesado que el timbre habitual, que provenía de debajo del suelo y tras las paredes, como si todo el avión hubiera entrado en un modo que nunca estuvo destinado a uso comercial. Mientras los pasajeros intercambiaban miradas de asombro y susurros nerviosos,
Una verdad sofocante se asentó en el aire como humo. Ya no eran solo pasajeros, eran testigos, y alguien intentaba asegurarse de que nunca llegaran a la zona de recogida de equipaje. El pulso de Sade se aceleró, pero su rostro permaneció sereno para Noah, quien ahora se había acurrucado completamente en sus brazos, durmiendo de nuevo con esa magia con la que los niños pequeños pueden caer en sueños mientras el mundo se desmorona a su alrededor. Mientras lo abrazaba con más fuerza, sus ojos se dirigieron a Dana Robards, quien ya estaba observando la cabina, observando cada movimiento con la agudeza de alguien entrenado no solo para detectar el peligro, sino para anticiparlo. «Nos están redirigiendo», dijo Dana en voz baja, poniendo su teléfono en modo avión y guardándolo en una funda de cuero negro con protección RFID. «Y si no me equivoco, esa terminal segura no es para mantenimiento ni inspecciones. Es un aeródromo privado, probablemente fuera de registro, lo que significa que no hay prensa, ni reporteros, ni testigos que puedan filtrar videos antes de que los silencien con acuerdos de confidencialidad o algo peor». Sade exhaló lentamente, pero sus manos no dejaban de temblar. «¿Y qué hacemos?», preguntó, mirando hacia la parte delantera del avión, donde Gillian había desaparecido una vez más tras el mamparo de la cabina, probablemente susurrándole a la figura sombría que había prometido protegerla si las cosas se complicaban. Solo que ahora, la verdad salía a la luz más rápido de lo que ninguno de ellos podía contener. Dana metió la mano en el bolsillo de su blazer y sacó una delgada tarjeta metálica con un conector USB-C, algo tan pequeño y discreto que podría haber pasado por una novedad. Se inclinó hacia la pantalla de a bordo más cercana y con un movimiento suave, deslizó la tarjeta en el borde de la unidad. La pantalla parpadeó una vez, y luego otra vez, y entonces, todos los sistemas de entretenimiento del avión primera clase, turista, incluso los paneles de la tripulación, mostraron de repente la misma interfaz, una insignia de águila brillante, debajo el sello del Departamento de Transporte, y debajo, una transmisión en vivo de cada cámara de vigilancia interna del avión. Los pasajeros se quedaron boquiabiertos. Algunos vitorearon, y entonces lo vieron. La cámara 4A, ubicada justo encima de la cocina delantera, mostraba a Gillian no sola, sino de pie junto a un hombre con uniforme de piloto gris oscuro sin etiqueta, hablando por un comunicador seguro, con expresión sombría, postura defensiva, como si algo se les escapara de las manos demasiado rápido. «No lo reconozco», murmuró Dana. «Ese no es nuestro cocapitán». Entonces, como si fuera una señal, la pantalla falló y todas las cámaras se apagaron. La cabina quedó en silencio. Y entonces las luces de arriba volvieron a parpadear. Pero esta vez, al regresar, algo había cambiado. Las luces del compartimento superior brillaron en rojo. Las rejillas de ventilación dejaron de zumbar. Y llegó un nuevo anuncio, no desde la cabina, sino desde el intercomunicador, con una voz disimulada, filtrada y absolutamente escalofriante. Debido a los riesgos de seguridad a bordo y a la posible exposición de operaciones clasificadas, esta aeronave ha sido puesta bajo el protocolo de control de cuarentena. Se ha revocado la supervisión federal. Se indica a todos los pasajeros que permanezcan sentados. Cualquier intento de transmitir, grabar o comunicarse externamente resultará en aislamiento forzoso al aterrizar. Dana se levantó de inmediato. «No», dijo en voz alta. «Esa no es una orden civil. Es código militar». Un murmullo se extendió por las filas. Un hombre en la 22 se levantó para hablar, pero luego se lo pensó mejor y se sentó. Una mujer en la parte delantera ya estaba rezando en voz baja. Sade tragó saliva y se volvió hacia Dana. «¿No pueden hacer esto?». La respuesta de Dana fue tranquila pero devastadora. «Pueden si este es un avión contratado por el gobierno». A Sade se le encogió el corazón. Noah se removió en su regazo. Y de la cocina, Gillian volvió a salir, esta vez diferente. Ahora llevaba una chaqueta negra, sin placa, sin sonrisa, sin guión. Solo su voz, tranquila y perturbadoramente agradable. «Damas y caballeros», dijo con dulzura, «en nombre de Central Skytech y nuestros socios federales,
Queremos agradecerles su cooperación durante esta fase de transición. Notarán un ligero cambio mientras nos preparamos para la llegada de alta seguridad. Por favor, no se alarmen. Dana entrecerró los ojos. ¿Central Skytech? Susurró. No son una aerolínea. Son un contratista de defensa. Las manos de Said se apretaron alrededor de Noah. ¿Qué significa eso? Significa que este vuelo nunca fue comercial, dijo Dana. Han estado usando rutas de pasajeros para realizar pruebas encubiertas sin ser detectados. Sedantes experimentales, pruebas biométricas, comportamiento de obediencia de la multitud. ¿Y tu hijo? Dana se giró, mirando fijamente a Sade. Podría ser uno de los pocos supervivientes del último. Un repentino estruendo resonó en la bodega de carga bajo ellos. Luego otro. Y entonces se oyó el sonido que ningún avión comercial debería hacer jamás. Los cerrojos de anulación manual desbloqueándose desde la parte inferior del avión, en pleno vuelo. Dana se giró bruscamente. Se están preparando para sacar a alguien antes de que aterricemos. No tuvo que decir quién. Sade lo sabía. Y mientras se levantaba lentamente, con la mirada fija en la fría sonrisa de Gillian, dijo solo 3 palabras. No te lo llevarás. El avión temblaba, no por las turbulencias ni por el clima, sino por algo mucho más aterrador. La intención, como si la estructura de acero de la aeronave hubiera pasado de ser un buque a un arma, de transporte a un centro de detención. Mientras los compartimentos superiores permanecían cerrados y los pasajeros intentaban comprender el resplandor rojo sobre ellos, 3 personas a bordo sabían que el sonido proveniente de la bodega no era solo mecánico, sino personal. Sade no se sentó. Ya no. Se quedó de pie en el pasillo de la fila 18 como si hubiera estado ante mesas de juntas donde no era bienvenida, como si hubiera estado ante las puertas de un hospital donde los médicos ignoraban su voz, como si hubiera estado en las aceras con carteles de protesta y no ha atado al pecho porque, incluso entonces, sabía que su hijo crecería en un mundo que consideraba su valor condicional, negociable, algo que tomar, a menos que ella le enseñara lo contrario. Y ahora intentaban llevárselo, literalmente, en pleno vuelo. Dana Robards permaneció junto a ella, agarrando su tableta cifrada con tanta fuerza que le palidecieron los nudillos, extrayendo archivos de servidores ocultos y observando cómo se apilaban los códigos de confirmación uno a uno. Vuelo 221. Exposición a sedantes confirmada. Población de prueba. Familias. Resultado. Parcialmente eliminado. Supervivientes. Censurados. Miró a Sade. Hay más, dijo Dana, tecleando rápidamente. El número de identificación médica de Noah fue marcado hace 3 meses por Central Skytech. Lo han estado rastreando a través de su registro de vacunación. Lo marcaron como anómalo. Sade se quedó sin aliento. Sabían quién era antes de embarcar. Dana asintió con gravedad. Probablemente desviaron todo el vuelo para que pudiera subir a bordo. De repente, el intercomunicador volvió a sonar. Y esta vez no era la voz de Gillian ni la voz sin rostro de antes. Era la voz de una niña. Pero no la de Noah. Era una grabación. No nos gusta cuando lloran, dijo la vocecita, resonando por los altavoces, distorsionada y entrecortada como si la hubieran sacado de un archivo olvidado. Solo les damos el jugo de los sueños. Luego duermen. Luego hacemos la prueba. Las exclamaciones se extendieron como la pólvora. Un hombre se puso de pie de un salto y gritó. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de aerolínea es esta? Gillian regresó a la parte delantera de la cabina, ya sin sonreír, con la voz fría como la altitud exterior. Intentamos hacerlo discretamente, dijo rotundamente. Pero como algunos insisten en interferir, permítanme simplificarles esto. Estamos bajo contrato federal. Esta es una misión de extracción segura. El pasajero 18C, menor de edad, está clasificado como prioridad alfa. Lo recuperaremos ahora. Sade no parpadeó. Sobre mi cadáver. Acceptable, respondió Gillian, pero el avión se sacudió con fuerza antes de que pudiera decir nada más. Una nueva luz parpadeó. Azul. Dana jadeó. Eso no es suyo. ¿Qué? Preguntó Sade. Las manos de Dana revolotearon sobre su tableta. Ese no es el código de Skytech.
Alguien acaba de penetrar el cortafuegos externo del avión. Alguien está pirateando el vuelo desde afuera. El altavoz crepitó. Una voz llenó la cabina. Profunda, tranquila y enmascarada electrónicamente. El pasajero 18C está protegido por el artículo 7 del Acuerdo de Soberanía Privada. Está violando las leyes federales de ética y el derecho internacional. Retírese. Se revoca la anulación de la extracción. Esta aeronave está ahora bajo jurisdicción encubierta. El rostro de Gillian palideció. No, susurró. No, no puede ser. ¿Quién dio esa autorización? Dana sonrió por primera vez en una hora. Simplemente lo hicieron. Sade se giró, atónito. ¿Quién? Dana la miró. Alguien que su hijo ya debió conocer. Alguien que vio lo que era y sabía lo que podía ser. Otro timbre. Luego, un cambio. Las pantallas de la cabina se iluminaron, esta vez con una transmisión de video en vivo. Apareció una habitación. Mármol blanco. Adornos dorados. Estanterías. Y detrás del escritorio estaba sentada una mujer negra de unos 60 años, majestuosa, tranquila, flanqueada por 3 agentes de seguridad con trajes grises. Se inclinó hacia la pantalla y dijo: «Hola, Gillian. Me llamo Canciller Elise Baaco. Dirijo el Tribunal de Defensa del Niño Soberano. Y a partir de este momento, ya no estás en espacio aéreo estadounidense. Estás volando por el nuestro». Gillian gritó. Corrió a la cabina, pero las puertas se cerraron antes de que llegara. Los pasajeros estallaron en aplausos, pero Said no había terminado. Avanzó lentamente, sosteniendo a Noah con un brazo, y con el otro, metió la mano en su pañalera. Sacó una placa plateada con un sensor oculto, y la golpeó 2 veces contra el panel de la tripulación. «¿Haces eso concedido?» Dana parpadeó. «¿Qué? ¿Qué es eso?» Sade exhaló. «Mi plan B». El pasillo se abrió cerca de sus pies. Una escotilla. Dentro, una cámara segura contenía una caja fuerte biométrica con la etiqueta «Noah 1 firmas genéticas bloqueadas». Sade miró a Dana, luego a Noah. «No solo lo engendré», dijo. «Lo protegí desde el momento en que lo crearon». Dana abrió los ojos de par en par. «No eres solo una madre», susurró. «Eres su ingeniera». Los motores rugieron con más fuerza. Una nube blanca envolvió el avión. Estaban cruzando el espacio aéreo. No había vuelta atrás. Pero justo cuando Sade alargaba la mano hacia la caja fuerte, la voz de Gillian regresó por el intercomunicador, jadeante, con la voz temblorosa, pero con una sola línea aterradora. «¿Crees que ese era el verdadero plan?» Silencio. «El vuelo 308 no es el único en el aire ahora mismo». Y entonces todas las pantallas del avión se dividieron y mostraron otros 5 vuelos, en otros 5 países, todos con niños a bordo, y todos empezando a descender.